El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, nuevamente con ustedes, Ceci. Gracias, y un servidor para nuestro programa sobre la Divina Voluntad. Y ahora, Ceci, te pregunto, ¿qué tema? Doctor, habíamos estado platicando de poder hablar, sobre todo por los acontecimientos presentes. Lo decía el doctor, ya se viene todo, doctor, se va a acabar todo, otro terremoto, todo esto, ¿verdad?, que tenemos en nuestro corazón, estas preocupaciones muy humanas. Y el doctor empezó a hablar de un tema que me pareció sumamente importante, que es cómo podemos justificar la muerte de un Dios. ¿Hay la suficiente maldad para justificar la muerte de un Dios? Y esto es un tema súper interesante, porque él decía, el doctor, no sé si todavía falta, porque falta más malo. No, doctor, no la muele, ¿cómo que más malo? Cuéntanos. Bueno, perfecto, yo creo que vamos a plantear un poquito el por qué, ¿no? O sea, empiezas diciendo que ya viene todo. Sí. ¿Que ya viene todo qué? Bueno, la purificación de la que hemos conocido por diferentes formas, ya sea desde luego desde el Catecismo de la Iglesia Católica hasta el Evangelio, las lecturas que hacemos en la misa y lo que la Santísima Virgen en muchos lados de sus manifestaciones, incluyendo Fátima, que estamos ya por concluir el centenario de sus manifestaciones y cerrarlo el 13 de octubre, pues nos hace pensar que con todos los eventos que se han sucedido, no solamente en México, en el mundo, que son eventos muy dolorosos, pues ya yo digo, pues ya vendrá el fin, el cataclismo, el meteorito, el asteroide que va a chocar, tantas cosas que nos planteamos nosotros como católicos de a pie. Bueno, yo creo que lo primero sería plantear lo siguiente. Sabemos que va a haber algún problema, algún flagelo, algún castigo, pero es un castigo que viene debido a la maldad del hombre, a cómo se ha ido alejando el hombre de Dios. Pero se nos olvidan varias cosas. Primera y más importante, nadie sabe fecha. Nadie. Lo cual es ni Jesús. Muy importante. Y todo el mundo está poniendo o fecha o aproximación de fecha. Entonces, cualquier persona que salga y diga para tal fecha, podemos estar plenamente convencidos de que esa persona no tiene la verdad. Está equivocada. No tiene la verdad. ¿Sí? Bueno. Segundo, generalmente todo esto tiene que venir de la Iglesia. ¿Será? ¿No será? ¿No será que la Virgen ha dado señales y ha dado indicaciones de que va a salir de los videntes, o sea, de la Iglesia, porque ella le confía a una persona la fecha en que debe darlo? ¿Y por qué le creemos a personas que salen por su cuenta? Que porque han estudiado las estrellas, han estudiado cantidad de tonterías. Y dicho sea de paso, nunca le atinan. Nunca le atinan, ya lo sé. Pero la gente, no, sí le atinan al morbo del público. Sí, pero no a las fechas. Y se lo ganan. Y tienen seguidores y lo único que están haciendo es tener una retribución para su ego y para su cartera. Y es muy triste, ¿no? Claro, y es muy triste que todo el mundo esté alarmado por algo que Dios todavía no da indicios. ¿Sí? O sea, bueno, tenemos ciertos indicios, pero no todos los elementos para decir esto está, ya aquí ya llegamos al clímax. Por eso. Así que yo diría, vamos a quitarnos las ideas que nos han ido oponiendo de que fulanito se le apareció no sé quién y dijo y que ya viene y que un asteroide viene y se va a estrellar contra la Tierra o va a pasar muy cerca y va a voltear el mundo.
no sé cuántas Sí, cosas muy, muy fuertes, porque pues esto, ahorita nosotros de alguna forma pues lo parodiamos tranquilamente, pero si uno se pone a pensar todas las cosas que hemos oído desde que tembló el 19 de septiembre ahorita, bueno, ¿qué les puedo decir? Los católicos vivimos una psicosis fuerte, o sea, un miedo fuerte, una incertidumbre muy fuerte, y eso está mal. Pero eso es por falta de fe. Claro, está mal. Eso es por falta de fe. Primero, vivimos en un lugar, voy a poner aquí la Ciudad de México porque es importante. La Ciudad de México es un lugar de refugio. Para empezar, ¿por qué? Porque es un lugar de aparición mariana. Y no cualquiera. Y no cualquier aparición mariana. La Virgen nos deja un mensaje, ya hemos hablado de ese mensaje, que es un mensaje sumamente importante. El más importante que la Virgen ha traído al mundo se dio aquí. Vengo a traerles a mi Hijo. Soy la madre del Dios por quien se vive. Pero nos deja un segundo mensaje. ¿Por qué temes? Que nada te aflija, que nada te turbe. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Bellísimo. Bueno, y junto con eso tenemos mensajes esparcidos por todo el mundo y sobre todo también en los escritos de Luisa, en donde Jesús nos asegura que la Virgen está recorriendo el mundo para marcar a sus hijos, para que no los toquen los flagelos. Entonces lo que me debe preocupar no es el flagelo, lo que me debe preocupar es ser hijo de Dios. Ser digno, déjese que sea marca o no marca, ser digno, hijo de Dios. Por eso. Y fíjese, una amiga, estoy de acuerdo con usted, solamente para hacer el énfasis, una amiga que estábamos hablando de precisamente todo esto, me dio un ejemplo grandísimo porque dijo, Ceci, yo creo que lo más importante es hacernos dignos. ¿De qué me sirve todo lo demás si yo no me hago un hijo digno? Así es. O una hija digna. Entonces, pues siquiera que todos estos ayunos o todos estos esfuerzos, estas oraciones, estas reparaciones me hagan un hijo digno. Un hijo digno, digno de que la Virgen me marque. Imagínense qué honor. Estamos prácticamente igual que el pueblo judío en el momento que iba a ser el éxodo. O sea, la salida de Egipto, la última plaga, o sea, el último castigo, el último flagelo, lo que iba a marcar una división entre lo que era la esclavitud del pueblo judío con la libertad y el inicio prácticamente de esta búsqueda del pueblo de Israel, de su lugar y del Mesías, se marca por un castigo que viene, un flagelo que viene por la incredulidad, por la mala acción de un pueblo contra el pueblo escogido por Dios, y una señal que era el cordero, la sangre puesta en las puertas. Y estamos exactamente igual, Jesús nos está diciendo lo mismo. Mi madre está recorriendo el mundo para marcar a sus hijos, y que esa marca será una protección para los flagelos. Entonces, ¿qué me debe preocupar? ¿El flagelo o la marca? Me gustaría ahondar, simplemente que nos ahonde en la marca, porque yo no quiero que nos quedemos en esta ignorancia tan grande de una marca solamente física. No estamos hablando de marcas físicas, ni de chips, ni de nada de eso. Porque si no nos vamos a confundir. Estamos hablando de una marca espiritual, de una entrega total a Dios, perfecto, de una entrega total a la Virgen. Eso estamos hablando. Eso, perfecto. Me parece que aclararlo vale la pena. Sí. Bueno, entonces, si ya tengo toda esta promesa de Jesús, esta seguridad de que la Virgen está haciendo esto, si ya tengo las palabras de la Virgen donde todos los avisos que ha dado son condicionados, no son decretos, no son divinos, no es algo que va a pasar, sino es algo que está condicionado a si nos convertimos o no. Ahorita estamos en misa, estamos viendo Jonás. Sí, qué interesante, ¿no? Esta coincidencia. Entonces Jonás, o sea, le encargan el ir a anunciar la destrucción de Nínive. Jonás no quiere ir porque sabe que Dios se arrepiente.
y que lo va a hacer quedar mal. Cosa curiosa. Total, ya sabemos lo que pasó y Dios se arrepintió. Bendito ¿Por sea qué? Dios. Por el anuncio que hubo. Sí. El anuncio de que va a destruir hizo que los ninivitas se convirtieran y eso detiene la ira, la justicia de Dios y Dios no hace nada, no castiga. Bueno, si tenemos tantos ejemplos de esto, entonces yo diría, bueno, ¿por qué preocuparnos? Me estoy refiriendo a forma personal, ¿sí? Sí. No en forma general. Desgraciadamente vivimos en un mundo en donde la gran inmensa mayoría, y parece así como equivocación, pero es la gran inmensa mayoría, no es católica. Eso es muy doloroso, doctor. No es cristiana. ¿No? Es un nombre que se dan, pero nada más como para cubrir un requisito que ni siquiera se cumple. No, pero estoy hablando en forma En general. genérica, no, estoy de acuerdo con usted. O sea, no son los católicos. cristianos Son más cristianos. cristianos somos pocos. Y de esos cristianos, los católicos, también somos todavía mayoría, pero en la suma total, el que cree en Cristo es poco. Y de esos que creen en Cristo, pocos creen en el verdadero Cristo, perdón por decirlo de esta manera. En la verdadera iglesia, además. En la verdadera iglesia. Claro. Y los que vivimos en la verdadera iglesia y seguimos al verdadero Cristo, lo seguimos, pero lo seguimos de palabra, lo seguimos de tradición, lo seguimos por costumbres, costumbrismos, o por la cosa bonita de las caminatas, de las peregrinaciones. Devocional. Exactamente. Entonces, no hay una verdadera conversión. Se habla mucho de reparación en la actualidad. Se habla mucho de hacer jornadas de oración, jornadas de desagravio. Está bien, pero cuando uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué es lo que le agradaría a Dios? Lo que le agradaría a Dios y lo que lo haría cambiar es un cambio de actitud. Un cambio de actitud, un cambio en la forma de vivir y que ahora nos pongamos del lado de Él, no de palabra. Claro, claro. Sí, no de palabra. Y no con un altruismo que pues es bueno, es loable, pero Dios es el gran ausente. Así es. O sea, eso no es así. Así es. Así que entonces tenemos esta gran desgracia de vivir en un mundo donde realmente los que siguen a Dios son muy pocos. Por lo tanto, los castigos es casi seguro que van a venir. Claro. Entre más nos esmeremos los católicos en cumplir lo que Dios quiere, esos castigos disminuirán, no serán tan tremendos. Sí, serán como atemperados, Así es. ¿no? Modulados, más benignos, ¿no? Así es. Pero para toda la humanidad. Para toda la humanidad. No nada más para los Claro. católicos. A los que la Virgen marque no los tocarán los flagelos, dicho por Jesús. Vamos. Ahora, esos que están ofreciéndose, viviendo su vida como Dios quiere, esos van a reservar o a lograr gracias para los demás. Son como mediadores e intercesores. Así es. Y probablemente logren la conversión de la persona aún en el momento de la muerte. No se está diciendo que no se va a sufrir, no se está diciendo que no van a morir en estos flagelos, sí, pero lo importante no es salvar la vida, esta vida. Lo importante es salvar el alma. Dios se fija no en la vida, sino se fija en el alma. Porque el alma no muere. Así O sea, es. realmente no hay muerte. O sea, es un hecho físico, efectivamente, que todos sufriremos, pero eso no quiere decir que ya que se acabó todo, que porque somos católicos sabemos que hay una vida eterna, ¿no? Así es. Y a lo que Dios le interesa es la vida eterna. Porque la vida de aquí, o sea, tarde o temprano se va a terminar. Y Dios, que es el juez y el que decide el momento de muerte, cuando vea que alguien, incluso por un flagelo, está arrepentido, aunque sea nada más de
momento, por la emoción, por lo grave que está pasando. Por el miedo. Por el miedo, en ese momento se lo puede llevar, claro, y bendito momento en que se lo lleve. Claro. O sea, ¿por qué? Porque ya se salvó. Esto es algo que no hemos entendido y que desgraciadamente nos causa un pavor tremendo. Pero en fin, entonces, ¿va a haber castigos? Sí. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y condicionados a nuestro cambio. Y condicionados a nuestro cambio. Y bueno, el nivel de ellos condicionado a nuestro cambio. Así es. Ahora, vamos a una revelación privada donde Jesús dice cosas muy interesantes. Vamos a María Valtorta. María Valtorta, en los cuadernos, hay una parte en que él habla de estos castigos, habla del anticristo, habla de toda esta época tremenda que viene. Y entonces María Valtorta en alguna ocasión le pregunta o le sugiere que si esto es ya pronto. Y entonces Jesús le dice, mira, por lo que está sucediendo, por las guerras, por todo la maldad que hay en el mundo, parecería que ya estamos en los pródromos de aquel horror. Pero todavía falta. ¿Y qué es lo que No falta? es el momento, porque todavía no se cumple el número la cantidad de maldad para justificar la muerte de un Dios. Ay, doctor, eso me aterra. Es que es aterrante. Pensar que puede haber más mal del que ya hay ahorita es aterrante. Sí, o sea, en definitivo sí, pero yo vuelvo a lo mismo que ya en algún programa mencionamos. El mal que hay ahorita es del hombre contra el hombre. Sí. O sea, y claro, nos duele mucho porque lo estamos sufriendo en carne propia. Es lo que el hombre le hace al hombre. La falta de principios, la falta de piedad y misericordia de unos con otros. Ya no hay nada, ya no somos seres humanos. Somos animales, o sea, instintivos totalmente. Lo único que importa es la satisfacción personal, eso es lo único. Lo único que importa es el bienestar personal, la búsqueda de satisfactores y llevar una vida toda calmada, toda bella, ¿sí? Pero no importa a quién pise, no importa lo que haga. O sea, el único que importa soy yo. Es una vida terrible, sí. Una vida donde la política parece que está empeñada en acabar con todo. Pero Jesús dice algo que también es muy, muy interesante, porque dice, ¿ustedes creen que las guerras, las revoluciones, los flagelos, todo lo que está sucediendo es por causa de la decisión de los hombres? Se equivocan, están totalmente fuera. Atrás tras bambalinas, atrás del telón, lo que se está moviendo es una batalla espiritual, el demonio contra Dios. El demonio contra Dios. Y el demonio es el que está haciendo que las personas son las que lleven a cabo todo. Esto también es muy interesante. El espíritu tiene que actuar a través de la vida de una persona. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, el demonio tiene que actuar a través de una persona. Sí, no puede actuar solamente espiritualmente, necesita un vehículo, así como Jesús necesita ese vehículo de nosotros. Así es. O sea, es un gran imitador, ¿no? Así es. Entonces, se necesita ese aparato para que pueda actuar. Es que sería una posesión diabólica. En vez de posesión divina, posesión diabólica. Sí, aunque no sea con todo lo que pues, nos enseñan las películas o los sí, Hollywood aquí no entra. No. Simplemente una persona encargada de hacer el mal, que sí conocemos personas que todo el tiempo están haciendo el mal de alguna u otra forma, para su bien. Así ¿no? es. Y parecería que, por ejemplo, dentro de los gobiernos, dentro de un mismo país, parecería que hay corrientes contrarias. Sí. Parecería que hay los buenos y los malos. Pero cuando llegan los buenos se ve que las cosas siguieron igual.
o peor todavía. Claro. Vienen los malos y bueno, ya sabe uno lo que va a pasar. O sea que dice Jesús que todo está perfectamente organizado por el enemigo para sembrar desesperación, caos, todo lo que sea, divisiones, todo, para crear en el mundo este ambiente que estamos viviendo ahora y donde lo único que se busca son pretextos superficiales para entablar castigos, entablar guerras, entablar revoluciones, entablar disturbio social, opresión social, y que el hombre se vea siempre en esta angustia de querer recurrir a alguien para que le solucionen los problemas. Bueno, ¿qué está pasando? Estamos llegando poco a poco a esa etapa en donde toda la humanidad está inconforme. Toda la humanidad está en problemas, toda la humanidad está desatada en la parte del mal, haciendo lo que quiere hacer. Desbocada. Desbocada en el mal. Y Jesús dice, todavía falta mucho, ¿sí? Falta que se complete el número o la cantidad de maldad y de actos, no sé, para justificar la muerte de un Dios. Ay, doctor, eso es yo creo que esta frase deberíamos de analizarla con mucho detenimiento. Jesús viene a morir. Y cuando hablamos de Jesús, siempre nos vamos al hombre. Perdón, pero Jesús es Dios. Y Dios, la única posibilidad que tiene de poder redimir al hombre, de restituirlo a su punto de origen, es muriendo. Porque tiene que hacer lo que el hombre hizo en el paraíso. El hombre en el paraíso mató en él la vida divina para darle vida a la vida humana. Y de ahí venimos todos, con vida humana, nada más. Jesús tiene que llegar a este mundo y toma la vida humana y la tiene que matar en él para poner vida divina y restituirnos a todos. Pero para que un Dios muera, así, para que un Dios venga y muera en su humanidad, se necesita que haya una causa suficientemente grande, suficiente para justificarlo. Y la causa suficiente para justificarlo es el número total de bienaventurados que van a vivir la vida que Él quería que viviéramos. No nos fijemos en el mal, sino en el bien. Eso es lo que hace falta. Ahora, una vez llegando a ese número, el número de maldad que tiene que haber para que esto sea, va a ir creciendo. O sea, como se va a ir polarizando. Los malos, como dice la Escritura, serán más malos y los buenos serán más buenos. Así es. Por lo tanto, todavía falta que se cumpla el número, en la cantidad de maldad para que esté justificada la muerte de un Dios. Y eso quiere decir que lo que estamos viviendo todavía no es. Falta la parte fundamental, que ya tenemos los pródromos. Sí, pues ya tiene el arroz cocido. Ya estamos llegando. Ya todo eso que está descrito en el Apocalipsis, esos son sucesos que ya son actuales. 3 días de oscuridad. O sea, Jesús define día para Él, para Dios, como época en que se obra, en que se actúa, no 24 horas. Dios no se rige por movimiento de la tierra ni del sol. Obviamente. Entonces son épocas y 3 épocas de total oscuridad, ¿sí? Y perdón, pero cada día nos vamos oscureciendo más. Está terrible. Porque espiritualmente ya no vemos nada de Dios, nada de bien, ya todo cambió. ¿Sí? Sí, bueno, primera cosa. Segunda cosa, habrá una apostasía general. Creo que es inútil platicar de eso. Hay una muy generalizada, pero no es total.
Así es, y una muy, muy generalizada que todavía no es el momento como para decir que es una apostasía total y que la Iglesia tiene que llegar al momento de su pasión y casi morir. Esto es catecismo de la Iglesia Católica, esto es doctrina de la Iglesia, que la Iglesia tiene que pasar por el mismo camino que pasó su fundador. Bueno. Tenemos esta apostasía, tenemos la oscuridad, tenemos ya las dos bestias que tratan de que todo mundo alabe y grite quién como el dragón, quién como Satanás, que ese es el punto. Sí, que deifiquemos al enemigo de Dios. Así es. Y eso Jesús lo pone como la fuerza social humana, la potencia humana. Dice, inútil hablar de política, hablemos de potencia humana. O sea, la potencia humana que está empujándonos a todo lo que tenemos ahora, que es ella la que ha ido poniendo cada cosa como natural, como obligada, como necesaria. Y tenemos la segunda bestia, que es la ciencia, que la ciencia nos viene a querer convencer a los que no se convencen de que todo es como nos lo dicen. Entonces la ciencia sale con argumentos para decirnos que todo eso es natural. Tenemos ese es el plano en donde estamos. Eso quiere decir que viéndolo desde afuera sería que nosotros, el mal tiene que todavía crecer y hacerse más patente. Pero ahora hacia Dios. Hacia Dios, ese es el punto. Y nosotros, ¿le podemos hacer daño a Dios? ¿En qué le podemos hacer daño a Dios si Dios es omnipotente? Esa es una pregunta. Bueno, espérame, ¿qué, no vas a hacer un acto de reparación? Sí, pero... ¿Por qué? Porque Dios necesita... ¿Porque lo ofendiste? Sí. ¿Porque le estás haciendo daño? Sí. ¿Porque lo mataste? Sí, desde ese punto de vista. Entonces, sí. ¿le hacemos o no le hacemos daño? Sí, claro que le hacemos daño. Así es. Entonces, no hablemos ya de que Dios es intangible. ¿Sí? Ay, qué recordar. Qué doloroso. Y aquí quiero poner a la Virgen. Jesús sufre toda su vida hasta el momento de la muerte. María lo acompaña en ese sufrimiento. Y parecería que en el momento de la muerte y la resurrección terminó. Perdón, ahí empieza el verdadero sufrimiento. Ahí empieza la verdadera pasión y ahí empieza la pasión total de María. Porque María es la eterna puérpera. ¿Qué quiere decir puérpera? Sí, por favor. Cuando una mujer acaba de dar a luz, ese periodo de tiempo es el puerperio. O sea, es el dar a luz continuo. Así es, porque ahora María tiene que dar a luz los miembros de Cristo. Nació la cabeza, pero los miembros hay que sacarlos. ¿Y eso qué dolor? Y esos miembros somos nosotros. Y es lo que dice el Apocalipsis. No solamente es dar a luz a su Hijo Jesucristo, sino a cada uno de nosotros, de alguna forma. Así es. Y está el dragón queriendo devorar a ese cuerpo. Sí. Y ese cuerpo estamos siendo nosotros. Y María está sufriendo dolores inmensos espirituales porque está dando a luz no hijos de Dios, sino hijos de Satanás. Ay, no, qué dolor para la Virgen. No está dando miembros para completar el cuerpo de Cristo en el cielo, sino para llevar al infierno, por la cantidad que se condenan. Le tengo una pregunta que le voy a poner en problemas para finalizar el programa. Es que todavía no empezamos. Sí. Bueno, pero ya sé que hay mucho. Espérame. Pues acabe, pero le tengo una pregunta. Entonces, María empieza ahí y Jesús también. Pensamos que Jesús ya no sufre. Discúlpenme, cada vez que hacemos un pecado, estamos actualizando la pasión de Jesús. Por lo tanto, Jesús está en eterno. Bueno, eso de en eterno es... Y sí, él mismo dice, soy el eterno inmolado. Ay, pobrecito Jesús. ¿Sí? Porque no cruento, pero se actualiza cada vez que alguien peca. Así como un acto bueno se actualiza en su divinidad. Así es. Entonces es continuo, y continuamente estamos dañándolo.
Y quizás así podamos entender un poco mejor que se complete el número de maldad, de actos criminales, diría yo, hacia él para justificar su muerte. Ahora, ya tenemos este panorama. ¿Qué falta? ¿Qué maldad falta? La maldad directa contra Dios, la desacralización que ha habido. Por el ahí ataque empezamos. a los sacerdotes, la denostación de la liturgia, de los sagrados misterios, las hostias, la vulneración de la profanación de las hostias. Y si supiéramos, sacerdotes. si supiéramos lo que hacen con las hostias, de veras, perdón, no lo puedo decir así, pero da náuseas, da asco saber lo que hacen. Pobre nuestro Señor. Y sabemos que ahí está Cristo. El problema es qué odio tan tremendo debe tener el enemigo que lo lleva a hacer cosas como las que hacen. Son terribles, no de que los escupan, no de que hagan sus necesidades sobre la hostia, no de que lo apuñalen como hacen en algunas ceremonias y todo. Eso es secundario todavía, sino se van al fondo. Ahora eso tiene que ser generalizado. Y ese es el culmen del mal. Todavía no llegamos. A Dios gracias. La pregunta va en ese sentido. ¿Me es lícito tratar de impedir que ese mal justifique la muerte de Jesús? Es decir, evitar el mal, llamando y trabajando con otros de mis hermanos para que no se llegue a ese clímax. ¿Me es lícito? Porque en eso, si yo lucho, no solamente, sino todos, en un esfuerzo continuo, en un esfuerzo de amor, en un esfuerzo, ¿eso no justificaría la muerte de un Dios? Por eso, ahorita lo que me entiendo que me estás queriendo decir es como mitigar, como quitar. Como quitar, o sea, vamos a poner una suposición. La suposición es de que un número importante de personas conscientes de lo que está sucediendo empezar a trabajar en favor de la conversión. ¿Para quitar eso? Para quitar el mal. No se puede. No se puede porque ya está hecho. Ya no lo entendí. Dios es un acto único. Sí. No tiene sucesión de actos. Y lo que está profetizado, lo que está ya realizado, es porque se hizo. Si Jesús murió, ¿es porque hay esa posibilidad? Es porque se completó el número. No podría haber muerto si no se completa el número. Ahora, en el tiempo, Él puede llegar y decir, todavía falta, pero en la eternidad ya está. Si no hubiera muerto por nosotros. Si no hubiera muerto por nosotros. Muy interesante, doctor. Pero ahora el punto principal y quizá lo que es más necesario saber, no hacen falta actos de reparación. Así. Porque un acto de reparación es una parte humana, hecha con voluntad humana y generalmente por emoción. O por miedo. Por sentimiento, por miedo, por alguna razón. Pero no hay un cambio de vida. Y era lo que estábamos platicando antes del programa. Así es. Lo que se requiere, lo que podemos hacer con Jesús es aliviarlo en sus dolores. Aliviar a la Virgen, porque la Virgen está junto con Él sufriendo. Entonces, podemos aliviarlos a los dos, y eso traería una disminución en la fuerza del castigo. Claro. Pero el castigo tiene que venir. Entonces podemos aspirar a aliviarlo, pero no a quitarlo. Sí, eso me queda claro. Que en queda claro. Se quede como que cada vez queda más claro eso. Así es. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? Que vivamos una vida como la que Él quiere hacer. Qué casualidad que en estos momentos es cuando aparece esto de la divina voluntad, cuando se juntan las dos corrientes tremendas de mal y de bien. Pero la de bien es para todos nosotros como vida divina para poder salir adelante en esto que nos ofrece. Entonces, doctor, dígame qué va a decir. No, dime. Le quería yo decir, entonces la conclusión sería que nosotros, frente a justificación de la muerte de un Dios,
estamos llamados en la medida de nuestras posibilidades a un cambio interior profundo. Así es. Y que no seamos nosotros los que, por así decirlo, entre comillas, justifiquemos la muerte de un Dios por el mal que existe. Así es. Y eso le ocasiona un alivio. Un alivio y una compañía, una consolación. Alguien que esté con él dándole un refrigerio en sus sufrimientos que no se los podemos quitar. Eso que quede muy claro. Si le quito un sufrimiento a Jesús, uno, hay un alma que no se salva. ¡Ay, qué fuerte! Se entiende, ¿no? Sí, sí. Porque te está reparando, está rehaciendo todos los actos. Así que no le podemos quitar sufrimientos. Pero sí lo podemos aliviar y le podemos dar un gusto enorme de ver que su sufrimiento tuvo realmente el resultado que él quería. Y la reparación entonces sería no solamente un día de reparación, sino un constante cambio, una vida constante de cambio y de conversión. Así es. Y para eso se requiere primero educar a la gente para que entienda que Dios existe y que entienda que esto es necesario hacerlo por el bien de Dios, y también por el bien propio. Sí. Pero tenemos que buscar ese cambio. Así es. Ese cambio profundo. Y eso es lo que hay que buscar, eso es lo que a donde debemos orientar todas nuestras acciones, a informar a la gente. Informarla. Informarla y formarla. Informarla. Así es. Pues gracias, doctor. Hasta aquí este programa sobre ¿podemos justificar la muerte de un Dios? Interesantísimo, extraordinariamente interesante. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. No, hasta luego. Hasta luego. Bye.